Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Como un eco a lo que escuchamos y proclamamos el domingo pasado, tenemos este trozo del Evangelio este domingo, quinto de la Cuaresma. Hace 8 días Jesús narraba una parábola, la parábola del Padre Bueno, la parábola que habla precisamente de ese extremo de amor de Dios, que como Padre también sabe ser infinitamente misericordioso. Un hijo que rechaza a la familia, un hijo que la pone en riesgo en su egoísmo, se apropia abusivamente de la vida y parte, se aleja de casa. Vive como le da la gana, de una forma, como dice el Evangelio, desordenada, y al final termina por tocar fondo. Nada de lo que hizo le dio satisfacción, más bien le generó un gran vacío, una gran necesidad. Toca fondo, en las figuras fuertes que pone Jesús en la parábola. Recordemos, lo mandaron a cuidar cerdos y quería comerse la comida de los cerdos y nadie se lo dejaba dar. Esa figura de alguien que ha tocado fondo desde una imaginación judía, donde el cerdo es el ser más impuro. Y desde ahí, la memoria de su Padre, la memoria de la bondad de su Padre. Por eso, sabiendo que él ha tenido la culpa, en la disponibilidad incluso de no ser tratado como hijo, regresa a casa. Allá estaré mucho mejor, allá siempre estoy mejor. La memoria de su Padre bueno, la memoria de un Padre que siempre lo ha tratado bien y no se equivoca. Llega y lejos de recibir regaños, lejos de recibir advertencias, lejos de recibir amenazas o castigos, viene incorporado a la familia. Lo que has vivido ya es suficiente. Tú mismo has aprendido tu propia lección. Ahora celebremos, ¿no?, la verdadera alegría de la celebración de la vida en casa, al lado del amor, al lado también del Padre. Pues si aquello lo narra Jesús, ahora lo vive Jesús con nosotros. Y en este evento, desde el Evangelio de San Juan, que es extraordinariamente hermoso, Jesús vive lo que ha enseñado a sus discípulos. Jesús es el rostro misericordioso del Padre, así le decimos. Por lo tanto, manifiesta en su conducta lo que Dios es para nosotros. Vemos la figura de una mujer encontrada en flagrante adulterio. En la mentalidad cultural, social y religiosa de los judíos, ya hemos hablado acá del puesto inferior de la mujer. Ese puesto señalado como un puesto de inferioridad, donde la mujer no tiene voz ni voto,
Y al contrario, viene sujeta al varón, y viene sujeta al varón como una especie de propiedad. Sin embargo, también, y la mujer es la ocasión de todos los males que pueden sucederle al varón, ¿no? Eso es parte de esa mentalidad judía. Por eso esta mujer viene encontrada en flagrante adulterio, y de acuerdo a la ley de Moisés, tiene que morir apedreada, de acuerdo a la ley de Moisés. Qué interesante, es la mujer la que viene encontrada en flagrante adulterio, pero no hablan del desgraciado con el que cometió adulterio, ¿no? Los varones judíos eran niños de primera comunión todos, eran impecables, no cometían faltas, Los varones judíos del tiempo de Jesús eran purísimos, los infelices, ¿no? Las mujeres eran las culpables, ellas eran las adúlteras, las mentirosas, las incitadoras, las sensuales. Eso era la mujer, ¿no? Los varones no, ellos no. Y Jesús los pone delante de lo hipócritas que son, Eso es lo que hace Jesús hoy, ponerlos delante de lo hipócritas que son. Señalar desde fuera, ¿no? Señalar desde fuera, sobre todo delante de una mujer. Sí, muy bien, encontrada en flagrante adulterio, y lo mismo también sujeta a las leyes judías, sujeta a las leyes judías, y por lo tanto debía morir apedreada. Los que llegan con Jesús, todos son de los buenos de la película, escribas y fariseos, los buenos, ¿no? Los buenos del lado religioso, vienen a Jesús para poner una trampa, dice San Juan, a ver qué nos responde. De repente falla en esto, ¿no? Si se pone del lado de la mujer, falla contra la ley de Moisés, tenemos que acusar, con qué acusarlo. Bueno, pero Jesús también es dueño de una infinita sabiduría, y entonces se agacha, un gesto extraordinario. Sigue siendo aquel que no tuvo en cuenta su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango para hacerse uno de los nuestros. Ese agacharse de Jesús es ponerse a nivel de la mujer, ¿no? Ponerse a nivel de la señalada, de la acusada, de la condenada, ¿no? Un Jesús que se pone solidario en la condición del pecado de la otra. San Pablo nos lo decía hace 8 días, aquel que no era pecado ni había cometido pecado se hizo pecado por nosotros, Es decir, se solidariza desde lo humano, ¿no? Y empieza, dice, a escribir con el dedo. Al final aquellos se aburren y bueno, ¿qué onda? ¿Vas a decirnos o vas a decirnos qué vamos a hacer con esta mujer? Se pone de pie, una figura solemne, ¿no? De aquel que tiene autoridad, se pone de pie. Bueno, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra, y vuelve a ponerse en el lugar de la mujer, vuelve a ponerse al nivel de ella. San Juan dice que se fueron yendo uno tras otro, empezando por los más viejos, los que más tiempo de mañas han tenido, ¿no? Uno tras otro empiezan a irse, y al final se encuentra solo con la mujer. Nosotros como seres sociales estamos dentro de una realidad social obviamente sujeta a normativas. Tenemos nuestra legislación que nos sujeta entonces también a deberes, obligaciones y derechos. Y somos también señalados, juzgados y reconocidos de acuerdo a esas leyes. Si las transgredimos, hay entonces también una codificación de consecuencias legales a partir de la transgresión de las leyes. Pero ninguna ley humana, y es ley humana, y por lo tanto también sujeta a la debilidad y a los defectos humanos, entra en la consideración particular, personal, de la razón por la cual cada uno comete los actos que comete. Ninguna ley. Nosotros somos juzgados en la generalidad de lo que la ley lo dice. Somos señalados en la generalidad de la ley. También la ley canónica de la Iglesia, Somos señalados de acuerdo a eso. Pero como ley humana, está sujeta también a debilidades, está sujeta también a defectos. No entra en la condición particular, personal, de la razón por la cual nosotros actuamos, Y por eso mismo es muy fácil, desde la generalidad de la ley, señalar, juzgar y condenar a los demás en una perspectiva de división entre los buenos y los malos. Y eso también pasa en la Iglesia, También pasa en la Iglesia. Por lo tanto, también nosotros caemos en la tentación de poder juzgar y sentirnos tranquilos desde una
persona que tal vez no es tan mala como la otra, para poder entonces señalar a la más mala desde nuestra perspectiva de gente buena, de nuestra perspectiva de gente cumplidora, de nuestra perspectiva de gente que hace precisamente las cosas bien. La actitud de los fariseos y de fariseas y fariseos está llena nuestra iglesia también, gente que se califica de buena, y entonces se pone en el lugar de los que se juzgan, condenan y sentencian a los demás. Pero Jesús, que sí sabe de humanidad, porque es perfectamente hombre, entonces Él sí entra en la consideración de las razones personales, individuales, desde la cual todos somos solidarios. Es decir, malos podemos ser todos, punto. Malos somos todos, punto. También lo somos. Estamos en la misma olla. No nos podemos arrogar el derecho de señalar y condenar a los demás porque son más malos que nosotros, porque me siento menos mal. Claro, alguien me dirá, padre, pero yo no soy ningún marero que anda extorsionando ahí. Pero un marero, decíamos en una homilía anterior, no conoce a Dios. Y su actuar es malo, pero no conoce a Dios. Pero quienes conocemos a Dios y nos decimos creyentes de Dios, precisamente por eso nuestro actuar malo se pone a nivel del marero, porque nosotros sí conocemos a Dios. Entonces dejémonos de cuentos. Jesús obliga a estos hipócritas, fariseos y escribas a que reconozcan que ellos también están en una condición en la que deberían de ser apedreados en todo caso. Si se dan el lujo de señalar y condenar para apedrear a otra, pues apedréense ustedes mismos, porque nadie está libre de pecado. Entonces todos estamos en la misma olla. Y por eso Jesús quiere purificar de hipocresía la actitud religiosa. Quiere purificar de hipocresía la actitud religiosa. Y antes de juzgar y condenar a los demás, nos vemos a nosotros mismos mejor. Antes de señalar a los otros, nos vemos a nosotros mismos. Y entonces nos descubrimos también sujetos a una posibilidad de sanción, a una posibilidad de castigo. ¿Y cuánto no desearíamos que nos entendieran, que nos comprendieran, que descubrieran en nosotros la razón por la cual a veces cometimos por debilidad alguna falta? Eso lo desearíamos para nosotros, pero somos incapaces de pensarlo para los demás. Y entonces el límite de la ley, el límite de la ley humana, que no entra en las consideraciones particulares e individuales del actuar humano, por ser límite, se queda ahí, que es donde empieza Dios. Dios sí comprende, Dios sí baja a la situación humana, Dios sí baja a las condiciones humanas. El que nunca cometió pecado, se hizo pecado, y por lo tanto entonces entra también en la disponibilidad de comprender, en la disponibilidad precisamente de ser misericordioso, que es lo que nos pide este último domingo, este quinto domingo, antes de entrar en la Semana Santa, porque hemos vivido misericordia. Si hemos aprovechado bien la Cuaresma, hemos vivido misericordia. Nos hemos puesto delante de un Dios bueno, nuestro Padre, a quien reconocemos, y desde nuestras faltas hemos querido ser perdonados. Si hemos utilizado las herramientas hermosas, sacramentales, que este tiempo nos dona para poder entonces reencontrarnos con el don de la vida, purificarla y celebrar la Pascua, tal vez hemos pasado también, y ojalá así sea, por el sacramento de la reconciliación. Hemos pedido misericordia, hemos pedido perdón para nosotros, hemos pedido comprensión para nosotros, y Dios, que es infinitamente bueno, ha actuado siempre conforme a eso. Ahora nos pone delante del hermano. Si tú lo pides para ti, ¿por qué no lo haces con los demás? Si ha reconocido, y si yo he reconocido, que también soy una persona débil, sujeta desde la debilidad a fallarte, Señor, a pecar, ¿por qué no me pongo del lado de mi hermano y de mi hermana, que también están en la misma condición? Porque es más fácil entonces librarme de señalamientos sintiéndome más bueno que los demás. Y no es así. Y no es así. La reconciliación personal también tiene que ser una reconciliación comunitaria. Y la reconciliación comunitaria
vuelve a ser entonces un signo de conversión comunitaria desde la conversión individual. Entonces no solo celebramos la Pascua individualmente, la celebramos comunitariamente, la celebramos porque esa es la razón de la fe de los que nos llamamos pueblo de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto la exigencia de la misericordia para nosotros también. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No nos dejemos llevar simple y sencillamente por la ley humana, que es necesaria, claro que sí. Jesús no es un revolucionario anárquico que está invitando a echar a perder toda una estructura legal que también sirve para ordenar la sociedad. Y es útil y tiene que estar para ordenar la sociedad. Pero invita a cada uno de nosotros, cristianos, a ir más allá. A ir más allá de lo que la ley humana puede decir. Y entrar en la consideración solidaria que mi situación no es distinta a la situación de otros. No es distinta, yo no soy mejor que otros. Y por lo tanto, vivir esa experiencia solidaria de comprensión, esa experiencia solidaria de misericordia, que es lo que le exige a estos, y por eso los evidencia el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué no lo hicieron? Porque hubiera sido blasfemia, desde las leyes judías también, porque estos estaban sujetos a sus leyes, hubiera sido una blasfemia decir que estaba libre de pecado. Cuidado. Y por eso, evidenciados ante la pecadora como pecadores, no les quedó más que retirarse. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús no se vuelve una alcahueta que permite el mal, que permite el error. No. ¿Qué hace Jesús? Terminada el evento en que estos se largan, Jesús dice, se enderezó, ya se puso a un nivel de maestro, de Dios, y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Yo, el libre de pecado, el que nunca he caído en pecado, no tengo por qué condenarte. El que pudo haber tenido el derecho de tirarte la primera piedra, no lo voy a hacer. Tampoco yo te condeno. Pero, vete y no vuelvas a pecar. Hay un concepto de rehabilitación de esta mujer tan distinto a lo legalista, que más bien recurre a la sanción, recurre al castigo, recurre precisamente y muchas veces al desprecio, a la marginación, y más bien recurre al amor, a la comprensión. No hay mejor forma de rehabilitar a alguien que amándolo, queriéndolo, confiando en esta persona. La forma en que Jesús rehabilita a esta mujer tiene el precedente del amor, tiene el precedente de la solidaridad. Se puso al lado de ella, al nivel de ella. Evita que los otros caigan precisamente en esa actitud hipócrita de apedrearla, precisamente porque los evidencia como pecadores también. Y por lo tanto esta mujer se siente reivindicada y ahora entenderá precisamente que tiene una exigencia nueva en su vida. No vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar. Y esa es la actitud que debemos tomar los cristianos, una actitud en donde entendemos que precisamente porque también nosotros tarde o temprano podemos llegar a necesitar comprensión, misericordia, la ejercemos en los demás con la misma actitud de Jesús, que precisamente termina una rehabilitación, en una oportunidad de vida para esta mujer. No vuelvas a pecar. O sea, la evidencia. ¿Viste a dónde te metiste? ¿Viste lo que te pudo haber pasado? ¿Viste que también tú tuviste que ver en esto? Es como el hijo pródigo. Entra en sí mismo, dice la parábola, y reconoce que él ha sido el culpable de su situación. Solo es la consecuencia de actos equivocados uno tras otro. Pero se levanta, regresa a casa, sabe del amor del Padre. Jesús invita a esta mujer a reconocer precisamente que ella ha provocado esa situación, pero no por eso no puede ser destinataria del amor y de la misericordia, no puede ser destinataria de la solidaridad amorosa de Jesús, y por lo tanto la invita a que rehaga su vida. No vuelvas a pecar.
Y esto ahora, no podríamos decir el cierre de la Cuaresma, porque oficialmente la Cuaresma termina el día en que empezamos el Triduo Pascual, el Jueves Santo, ¿eh? Pero sí podríamos decir que tradicionalmente cerramos la Cuaresma porque entramos en la Semana Santa el próximo domingo, en el Domingo de Ramos. Podríamos decir que nuestro itinerario cuaresmal ahora encuentra precisamente también una exigencia nueva en nosotros, que hemos vivido la experiencia de Dios que es misericordia, que hemos vivido la experiencia de Dios que es bueno con cada uno de nosotros, que se lo hemos pedido, ¿no? que nos ha respondido en su bondad, pero nos pide también nosotros ser buenos como Él es bueno, ¿no? Actuar como Él actúa con nosotros, con los demás, recordar que Él es un Dios que no premia y castiga, que ama, y con eso es suficiente, ¿eh? Y por lo tanto entonces nosotros también tomar esa misma actitud, que por eso la tenemos como referencia en Cristo, que manifiesta desde lo humano el amor misericordioso de Dios. Y bueno, pues seamos también comprensivos, bajemos a la realidad personal particular, porque también nosotros somos sujetos por nuestra debilidad a fallar, a equivocarnos. No seamos personas que juzgan, condenan, sentencian inmediatamente. Eso nos pondría en el plano de los hipócritas que no saben reconocer que también somos sujetos a la misericordia de Dios y la necesitamos, ¿eh? Que nuestra iglesia se purifique de fariseos y fariseas hipócritas dedicadas a señalar y condenar a medio mundo, sino que se vean a sí mismas y a sí mismos, como Jesús obligó a estos a mirarse a sí mismos. Entonces descubrir que más allá de juzgar y condenar es entrar en la consideración solidaria del amor, porque todos necesitamos de eso, y nuestra fe nos invita esencialmente a amar, a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Vamos a confirmar nuestra fe.